El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional tuvo una última reunión el pasado 19 de julio y ha tomado algunas resoluciones para ampliar esta información y el alcance de las mismas. Con nosotros el director nacional del ECU 911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata. Estimado coronel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Byron, gracias por la invitación, siempre es un honor. Sería importante volver a aclarar estas medidas que tienen básicamente con los exhortos a los alcaldes y presidentes de los COE cantonales, sobre todo de aquellas provincias o ciudades donde se ha detectado esta variante Delta. Así es, Byron. Primero hay que entender algo, ¿no? Lo que se detecta en los 10 primeros casos no son producto de la casualidad, son producto justamente de esta vigilancia y seguimiento activo de casos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, y en ese sentido, pues obviamente ya era algo que estábamos previniendo, y sobre todo era entendible que la variante Delta, al estar en varios países del mundo, inclusive cerca del Ecuador, en un momento iba a ingresar. Lo importante era estar claro con 3 políticas: las medidas de prevención, las medidas de contención y las medidas de operación. En este momento estamos en las 2 primeras fases, que son la prevención y la contención, y por eso el COE Nacional, sobre la base de un informe técnico emitido por el Ministerio de Salud y la Mesa 2, motivamos al señor presidente para que genere este decreto ejecutivo con el estado de excepción, focalizado en donde los últimos casos y la secuenciación genómica hecha por el INSPI nos ratificaron que fue la mejor decisión generar las medidas restrictivas de movilidad, reunión y asociación en la provincia del Oro, porque de los otros 30 casos, obviamente usted vio que 26 siguen siendo de la provincia del Oro. Por lo tanto, en ese sentido, pues se manejan diferentes medidas y decisiones. Al Oro se genera un toque de queda, pues inclusive hay la posibilidad de la inviolabilidad de domicilios, que se generan estas posibilidades. Hay digamos, la restricción de reunión y asociación, y a las ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil, que tienen estos casos que, vuelvo a insistir, no han sido explosivos, y de eso se trataba la toma de estas medidas, pues la reducción de aforos, y tenemos que exhortar a los GATS, porque estamos en las 23 provincias, estamos en norma ordinaria, tan solo en una estamos en un estado de excepción, de acuerdo a lo que ha determinado el decreto ejecutivo del presidente. El aforo limitado al 50% y en el transporte también al 50% y 75% para los espacios abiertos, vamos, sitios donde haya concentración de personas pero que estén ubicadas en el exterior, ¿es para todos los cantones del Ecuador? A ver, nosotros lo que pedimos exactamente en Guayaquil, al estar involucrado en el decreto ejecutivo, directamente tomamos esa decisión desde el COE Nacional. 50% en espacios cerrados de atención al público y 75% en espacios abiertos, pero sobre todo lo que hemos pedido es el cumplimiento del 50% del aforo del transporte público, que es un potencial de riesgo, porque no es que va al 100%, hay transporte público que va al 150% y hasta el 200%, y eso es lo que hemos pedido a los GATS, que por favor lo limiten. En el caso del resto de provincias y cantones que no están en norma excepcional, pues lo tenemos que pedir a través de exhortos. Cuenca, y yo inmediatamente terminó el COE Nacional, tomé contacto con el alcalde de Cuenca, quien de manera rápida dijo: nosotros estamos inclusive tomando decisiones más estrictas que los que recordé el COE, y eso me parece bien, que tomen de acuerdo a su consideración. Ahí está el 40% en espacios cerrados y 50% en abiertos. Es una decisión bastante plausible de parte del COE cantonal de Cuenca. Y el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para nosotros después del COE era muy compleja la situación de Quito, así que prácticamente casi a la medianoche me llamó el alcalde que asumía funciones y me dijo: nosotros reuniremos al COE metropolitano y nos alinearemos a lo que el COE nacional nos exhorta. Así es que qué bueno que esos mensajes vayan calando en los alcaldes, porque la decisión nacional tiene que tener un complemento cantonal en los COEs cantonales. Estamos en norma ordinaria, y aquí, Byron, si me permite decirles nuevamente la importancia que tiene de la ley obviamente para manejo de gestión sanitaria en pandemia, que está en la Asamblea Nacional y que fue obviamente una disposición de la Corte Constitucional, porque si tuviésemos esa ley ya la estaríamos aplicando. Sin embargo, hasta que eso no salga, entiendo que la Asamblea lo está tratando de manera rápida, ya está la Comisión de Salud y Deporte, nosotros hemos sido ya convocados 2 veces, ojalá pase rápido al Pleno y sea una ley del Estado para ya poder enfrentar esta crisis bajo norma ordinaria, ¿no?
Juan, hay un dato que me acaba de dar la coordinadora de salud de la zona 6 que me llamó la atención, no sé si usted lo tenga en sus estadísticas. Me dijo que casi 10 muertos o un poco más de 10 muertos hay por esta variante Delta en su zona, es decir, El Oro y Loja, y alrededor más o menos unas 300 personas aisladas por esta variante Delta. ¿Esos casos tenían previsto ustedes que suceda o realmente son muy altos? A ver, Byron, el informe último que dio la ministra del COE Nacional son 7 fallecidos y claro, los casos van aumentando sobre todo en los cercos, porque conforme usted detecte un caso, un contacto del contacto, porque esto es un dominó. Obviamente estas vigilancias de estos cercos van aumentando, o inclusive al revés. Cuando usted ya va siendo dado de alta, pues los casos van disminuyendo, sobre todo la vigilancia activa, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos determinado. No olvidemos que en los primeros casos que lastimosamente fallecieron tenían enfermedades agravantes y eso obviamente lastimosamente dificultó su situación de salud, pero no olvidemos también que la Delta tiene entre 30 y 60% mayor velocidad de contagio. Es más contagiosa, es más contagiosa y una velocidad de contagio de hasta 3 veces más. Por lo tanto, no significa que sea más letal o mortal. Lo que pasa es que los ciudadanos necesitan más, obviamente, infraestructura hospitalaria, y eso en estos momentos usted ve que estamos con complicaciones, entonces por esas necesidades, pues lastimosamente sus cuadros se complican. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. No hay mejor receta, mi querido Byron, para enfrentar cualquier tipo de variante de la COVID que nuestro propio cuidado. Seguir manejando las medidas de bioseguridad, no relajarnos, no creer que esto ha terminado, la vacunación está yendo a paso acelerado, que en el mundo estamos siendo hoy ejemplo, nosotros estamos a la vanguardia de vacunados por cada 100 personas, por cada 100 habitantes, pero nuestro rol como ciudadano es ir a vacunarnos y seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y evitar incivilidades que no tienen sentido. Ya estamos cerca, mi querido Byron, de cumplir la meta, y a lo mejor ahí, cuando ya las condiciones de vacunación sean altas, en otros países podremos ir ya aperturando de a poco actividades, pero por hoy, nuestro rol como patriotas, como ecuatorianos, es cuidarnos. ¿Ustedes como organismo técnico sienten que ha habido un incremento excesivo en el número de contagiados y fallecidos? Le digo esto porque si uno compara la infografía del número de contagiados que envía día a día el Ministerio de Salud, entre la semana pasada y esta hay un poquito más de 1.500 nuevos contagios. Usted me corrige si me equivoco. Estamos al día de ayer a 478.615 casos confirmados y la letalidad, los muertos también han subido. Estamos a 30.752. Estas cifras están dentro de los parámetros, digamos, normales, entre comillas, que manejan ustedes, o efectivamente sí ha habido un incremento en el número de contagiados y el número de fallecidos desde que se evidenció la presencia de la variante Delta. Byron, aquí hay que aclarar algo. El tema de la mortalidad por COVID y posible COVID, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado y aclaró. Hubo prácticamente casi 8.000 muertes que se incorporaron, era porque ya se juntaron todas las bases del registro civil, del INEC y sobre todo del Ministerio de Salud Pública. Es por eso, en un sentido dicho por el comunicado del Ministerio de Salud Pública, de dar los datos de manera efectiva y que estén todos concatenados, es decir, tantas las bases de datos de estas 3 instituciones, por eso es que tenemos este crecimiento. No significa que la letalidad, obviamente, o la mortalidad, perdón, haya subido exponencialmente, no, esa es una aclaración. En el tema de contagios, sí, en algunas ciudades hemos tenido ciertos incrementos, pero la medida, y esto ratifica más el por qué se tomó un estado de excepción en El Oro, era justamente una medida de contención para evitar que esto sea explosivo en otras provincias, y el informe que nos dio la señora ministra la vez anterior, en la última plenaria, pues la medida fue la más adecuada y ha evitado, como usted ve, que de manera explosiva hayamos tenido esto en diferentes partes del país, como pasó en otros países. Recuerde usted que la Delta generó una explosividad en número de contagios y mortalidad que les motivó a otros países a tomar medidas mucho más restrictivas, inclusive confinamientos. ¿Por qué tomamos nosotros una decisión en el Oro? Justamente para evitar un confinamiento nacional, porque no hay otra forma de poder detener el movimiento de personas, el movimiento de, obviamente, de estas reuniones excesivas con aforos inadecuados, e inclusive de poder entrar a un domicilio y decirle, señores, ustedes no pueden hacer una fiesta con 60, 70 personas, están poniendo en riesgo la salud de todos. Este es un tema de salud. Entonces, hasta ahora ya ha pasado varios días y vemos que el país, al menos en los datos,
Mañana tendremos una plenaria a las 10 de la mañana, una actualización de datos, pero vemos que estamos conforme a lo que habíamos planeado. Voy a rectificar lo que me comentaba Juan y tiene razón. En el 2021, según este dato estadístico, son 5.917 muertos confirmados y probables 1.042, todo el 2021, estos 6 meses, lo que da un total de 6.959, mucho menor de lo que fue en el 2020, que entre los dos sumaba 23.000. Efectivamente, hago la aclaración. De estas observaciones y monitoreo que hacen ustedes, por ejemplo, en el caso del oro, que está con estado de excepción, si las cosas se incrementarían de aquí a 2 semanas, cuando ya finalice, ¿pueden tomarse análisis técnicos para recomendar otras, recomendaciones un poco más estrictas al gobierno? Byron, siempre la decisión del COE va sobre la base de data científica, ¿no? Cuando vimos los datos de Cuenca y de Quito, no era el COE nacional, estimamos que los datos no ameritaban pedirle al presidente, hacer presidente un nuevo estado de excepción sobre un decreto ejecutivo. Es decir, siempre nosotros vamos tomando decisiones conforme a la data, pero ¿cuál es lo importante? La vacunación. Que este porcentaje vaya aumentando, incrementando, como está viniendo, y la ciudadanía se vaya a los centros de vacunación, se ha extendido las edades, porque si hubiéramos tenido este alto porcentaje de vacunación, Byron, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Esto es un colchón que nos permite a nosotros manejar este equilibrio entre los sanitarios, siempre pensando en lo sanitario y lo económico. Por eso se ha visto que las medidas, y pasado estos días nos han dado la razón. No hemos tenido la necesidad de hacer confinamientos totales, pero siempre la posibilidad existe. Cuando los datos sean excesivos, sean exponenciales, y tengamos que tomar decisiones para precautelar la vida de los ecuatorianos. Aquí estamos para ese objetivo, estimado Byron, pero vuelvo a repetir, en los monitoreos que hemos tenido, creo que las medidas tomadas en el oro y en Guayaquil han cumplido el objetivo, se han sumado Cuenca, se han sumado Quito, pero la mejor medida, vuelvo a insistir, es que el ecuatoriano se siga cuidando, nos sigamos protegiendo. La realidad del Ecuador, cada país tiene la suya, pero no es ni vamos a llegar a los casos extremos que vemos en Europa, donde nuevamente vuelven al confinamiento, a medidas restrictivas extremas, incluso a toques de queda o alarmas, estados de alarma, como lo llaman en Europa. No estamos en una situación similar como para llegar a eso, ¿verdad? Por el momento no, Byron. Por el momento las cifras epidemiológicas nos dicen que se generó la tensión no hemos tenido temas explosivos en otras ciudades, eso nos permite seguir manejando estas medidas no tan extremas, digamos, en el sentido epidemiológico y económico, porque va de la mano, y esperemos que sean así. Miren que las últimas medidas que fueron inclusive mixtas, empezamos con un exceso de mortalidad de 118%, hoy estamos con cerca del 29%, ¿no? Es decir, se cumplió los objetivos, salvamos vidas, no podemos perder esos esfuerzos que sobre la base de sacrificios de todos, hay que seguirnos cuidando. Hay un ministerio que está trabajando muy bien en el plan de vacunación. Ha habido un gobierno que ha podido conseguir en tiempos difíciles las dosis suficientes para poder inocular a la mayor cantidad de ecuatorianos. El 900 cumplirá el 72% del objetivo. Vamos a seguir apoyando y obviamente vacunando. Ese es el objetivo de todos, y Dios quiera que a fin de año, como dijo la ministra de Salud, ya la realidad del Ecuador sea distinta y desde el COE nacional podamos ir aperturando de manera ordenada y segura, porque tenemos ya la posibilidad de tener a nuestra comunidad, Dios quiera, con inmunidad de rebaño, que es lo que todos los países quieren, y cuando llegan a eso, obviamente ya liberamos algunas medidas. Pero para eso hay que seguirnos cuidando. Finalmente, en esta última plenaria, la que tendrán mañana o el día viernes, se va a analizar cómo está este monitoreo del retorno paulatino a la presencialidad en los trabajos, en la actividad económica y productiva, sea en el sector privado o público. Gracias la pregunta, Byron. Nosotros ya en la resolución del 15 de julio extendimos el plazo hasta el 30. ¿Por qué hasta el 30? Porque el 28 a las medianoche termina el estado de excepción, el 29 tendremos que hacer una evaluación y el 30 haremos exactamente, por eso se puso el 30, que el Ministerio de Trabajo entregue esta base de datos al Ministerio de Salud con 3 indicadores, ¿no? El número de contagiados en el último mes, el porcentaje de vacunados que tiene la empresa o la institución, y sobre todo el aforo con el que está trabajando, y de ahí se calcula este riesgo relativo de contagio ocupacional, que será ya la norma en el país.
pero si es que los números epidemiológicos nos permiten. Por eso mandamos esta disposición hasta el 30. El Ministerio de Trabajo nos presentará el 30 y haremos la evaluación para que el Ministerio de Salud genere este indicador, que será un link que el sector privado también lo puede asumir, además que es una herramienta técnico-científica, una herramienta estadística para retornar con orden y con seguridad. Por lo tanto, hasta ahora, Byron, solamente serían incorporando los funcionarios que tengan las 2 dosis y que hayan pasado 14 días. Lo otro sigue suspendido hasta el 30. Me queda clarísimo. Gracias, Juan Zapata, muy gentil. Gracias, Byron, un honor siempre. El coronel Juan Zapata, director del EQ911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia de la situación epidemiológica hasta ahora.